Bueno, ahora vamos a explicar la teoría de el ángulo. Vamos con la definición. El ángulo es la reunión de dos rayos que tienen en común el origen y no están sobre una recta. Vamos a explicar gráficamente el ángulo y, y algunas situaciones de notación y cuando no solamente existe un ángulo, sino existe diversos ángulos. Antes de ello vamos a hacer un repaso de lo que es un rayo. Acá tenemos el dibujo de una recta. Entonces voy a ubicar un punto en esa recta, ¿ya? Y al ubicar el punto en la recta, por supuesto estoy dividiendo la recta, ¿no? Vamos a mencionar con esta marquita al punto. Entonces ustedes observen que hay dos partes de la recta. Una de ellas se considera el rayo. Si eliminamos esto, observe que esta parte se llama rayo y se denota así, rayo OA. Entonces, este rayo OA se junta con otro rayo OB distinto y se juntan, pero ¿dónde? En el origen. Entonces a esta figurita formada por dos rayos se le llama ángulo y tiene los siguientes elementos. Este rayo se le llama lado, pero como el rayo es OA, se le llama lado OA, en mayúscula por supuesto. Y acá tendríamos el otro lado. En este caso se va a llamar lado OB. Y el origen que era común a los dos rayos, ahora se le va a llamar, muy bien, usted ya lo sabe, es el vértice. Listo. Quiere decir que los elementos de un ángulo, ¿cuáles son? El vértice y los dos rayos. Nada más. Ahora, como es una figura, tiene una notación simbólica. Y la notación simbólica justamente es así. Esta es una especie de ojito, como un ojito. Es el símbolo del ángulo. Y se lee, por supuesto, se lee ángulo A o B. Así se lee, ángulo A o B. Por ejemplo, tenemos acá un ángulo y queremos expresar su notación. Entonces, como el vértice es O, el vértice va en el medio. Entonces los extremos serían M o N. Entonces, esta figura tiene una notación, que es el ángulo M o N. Y acá tenemos diversos ángulos, fíjense. Por ejemplo, podemos notar la presencia del ángulo A o B. También se puede notar el ángulo C o D. También puedo expresar con el rayo OA y el rayo OD. Sería el ángulo A o D. O también podría ser al revés. Podría ser C o A. ¿Qué es lo que se mantiene constante? El vértice. Esa es la definición de lo que llamamos un rayo. Jóvenes, vamos a hablar ahora sobre la medida de un ángulo. ¿Qué es la medida de un ángulo? Ahí está la definición. La medida de todo ángulo geométrico es mayor que 0 grados hexagesimales y menor que 180 grados hexagesimales. O sea, es un ángulo cuya medida está comprendida
entre 0 y 180. La medida de un ángulo es un número de grados hexagesimales contenidas en su abertura. Ahora, un grado sexagesimal me representa la 360ª parte de la medida de una circunferencia. Vamos a explicarlo esto acá, en este gráfico. Tenemos acá el ángulo AOB. Y esta partecita que está acá, de color celeste, me representa la abertura. Esta abertura se representa con un número, ¿no? ¿Y ese número de dónde proviene? De medir esta abertura con un transportador. Entonces, ese número está comprendida entre 0 y 180. Esa es más que 0, pero menos que 180. Entonces, podemos asignarle una letra. Normalmente, en geometría, se usa para la medida de los ángulos el alfabeto griego. Por ejemplo, puede ser alfa. Colocamos acá, por ejemplo, alfa. Alfa, según el tipo de letra, se puede representar de diversas formas. Por ejemplo, así, ¿no? Es más conocido así. Entonces, ¿cuál es la notación de la medida de este ángulo? Es la siguiente. Se antepone una letra M minúscula, luego viene el ojito del ángulo y se representa con las 3 letras características, ¿ya? Sería A o B. Pero esta medida debe ser igual a un número. En este caso, el número es justamente alfa, que es la cantidad de grados hexagesimales que está contenida, ¿no? Entonces aquí agregamos justamente el valor de alfa. Y alfa viene a ser, vuelvo a repetir, un número comprendido entre 0 y 180. ¿Y cómo se lee? Se lee así: medida del ángulo AOB igual a alfa. Así se lee, ¿no? En geometría trabajamos nosotros con los grados hexagesimales. Quiere decir entonces que si ustedes observan una bolita encima de alfa al lado derecho superior, que esta medida está en grados hexagesimales. Pero en algunos casos no se coloca. ¿Por qué razón? Justamente porque todas las medidas están en grados hexagesimales. Por ejemplo, acá tenemos una situación parecida, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la medida del ángulo AOB equivale a 40 grados hexagesimales. Entonces, ¿cómo asignamos el 40? Simplemente colocamos aquí 40. Ya está. Ese viene a ser la medida del ángulo AOB. Pero también se le puede asignar, y es muy importante, colocar la abertura. Esta abertura indica de dónde a dónde es el que va a medir justamente 40. Ahí está. Por ejemplo, una más, por ejemplo acá. La medida del ángulo AOC, ¿ya? Vamos a ponerle AOC. Imaginemos que vale 100 grados. Muy bien. Entonces, si vale 100 grados, acá le está faltando, como ustedes ya comprenden, 60. Entonces, colocamos 60, pero falta la abertura. Esa abertura aquí sí es importante. Cuando hay varios ángulos es muy importante. Entonces aquí le asignamos un 60. Como el ángulo AOC mide 100, entonces se puede obtener mediante la suma 40 más 60. Y así sucesivamente se puede hacer diversas medidas con respecto a todos los ángulos. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los ángulos. De acuerdo a su medida, hay 3 tipos de ángulos. El ángulo recto, que mide
90 grados y se le asigna a su medida un cuadradito que indica que mide 90 grados. Es exactamente 90. Un ángulo es agudo cuando su medida es mayor que 0 grados y a la vez debe ser menor que 90. ¿Ya? Y se le puede asignar una letra. Podemos decir que alfa es agudo si alfa es mayor que 0 y menor que 90. De la misma forma, el ángulo obtuso puede ser una medida beta y decimos que beta debe ser mayor que 90 y menor que 180. Muy bien. Pasamos ahora a la clasificación, pero de acuerdo a la disposición de sus lados. Por ejemplo, tenemos acá los ángulos adyacentes. Observen ustedes aquí, OB es el lado común de los ángulos AOB y BOC. Y estos son los ángulos adyacentes, AOB con BOC. Los ángulos adyacentes se pueden disponer así y la suma de sus medidas te da 90. Si están dispuestos así, la suma es 180. A este tipo de ángulo que está acá se le conoce como par lineal. Par lineal. Si te preguntas qué es un par lineal, son dos ángulos adyacentes suplementarios. Vamos ahora sobre los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos tienen el vértice común y se disponen de esta forma. Dos ángulos consecutivos son siempre adyacentes. Los ángulos consecutivos son AOB, BOC, COD. Los consecutivos se pueden disponer de esta forma y la suma de ellas te da 90 grados. Si se disponen de esta manera, entonces usted ya entiende que la suma de estos me tiene que dar 180 grados. Perdón, 360 grados. Estoy emocionado. Muy bien. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos que tienen igual medida. Por ejemplo, el ángulo AOB tiene la misma medida que el ángulo COD, pero los rayos OA y OD son opuestos, o sea, son prolongaciones del otro. Este también son opuestos. Tienen la misma medida. Por ejemplo, si este mide, por decir, una cantidad alfa, entonces este mismo valor es igual que el otro, ¿no? Por eso se llaman los ángulos AOB y COD son opuestos por el vértice. Muy bien. Bien, la última parte del tema de ángulo es complemento y suplemento de la medida de un ángulo. Como la medida de un ángulo es un número, entonces el complemento y suplemento también va a ser un número, pero todos ellos ustedes saben que se miden en grados sexagesimales. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Es el exceso de 90 grados sobre la medida del ángulo. ¿Qué significa exceso? Una diferencia. Quiere decir que 90 grados se va a restar con la medida del ángulo y el resultado es el complemento. Igual sucede con el suplemento. Es el exceso de 180 sobre la medida del ángulo, o sea, pasa a 180 menos algo. Expliquemos gráficamente. Acá tenemos una especie de una bolita o circunferencia donde lo voy a dividir en dos partes. En todo caso, imaginen pues que ustedes ven acá como una especie de torta, ¿no? Y le asignamos, por ejemplo, una letrita, ¿ya? Le ponemos una X. Listo. X es una cantidad positiva, ustedes saben.
Entonces, si todo esto me representa 90 y este es x, es obvio que esto sale por diferencia. 90 menos x. ¿Por qué vale 90 menos x? Porque en el inicio les acaba de decir que todo esto, ¿cuánto mide? Todo mide 90. Entonces, si todo esto es 90 y este es x de 90 menos x, a este 90 menos x se le conoce como complemento de x. Y su símbolo es así, una c mayúscula como subíndice x. Y esto me representa lo que está acá, 90 menos x. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio, una c grande, subíndice inferior derecho 30, significa que es el complemento de 30. Y eso vale 90 menos 30. Y eso es igual a 60 grados sexagesimales. Por ejemplo, aquí, complemento de 35 va a ser 90 menos 35. Y el resultado, ustedes bien lo saben, que vale 55 grados sexagesimales. Igual sucede con el suplemento. El suplemento de un ángulo es idéntico, solamente cambia el número nada más. Y esto sería, por ejemplo, el exceso de 180 sobre el ángulo, o sea, 180 menos x. Y se representa, obviamente, por el símbolo S, que significa suplemento de la medida de x. Y el resultado viene a ser también 180 menos x. Ahora queremos calcular el suplemento de 45, será 180 menos 45. Y el resultado 135 grados sexagesimales. Y finalmente el suplemento de 120, que es 180 menos 120. Y el resultado, como ustedes bien saben, es 60 grados sexagesimales. Muy bien. Jóvenes, seguimos desarrollando la dirigida número 2. Primero de secundaria. Problema número 1. Calcule el complemento de 40 grados más el suplemento de 120 grados. Aquí hemos escrito nuevamente para resolverlo en forma literal. Dicen complemento de 40. El complemento de 40 es 90 menos 40. Luego dice más suplemento de 120. Es 180 menos 120. Y esto solamente lo desarrollamos. 90 menos 40 es 50. Y eso lo aumentamos. 180 menos 120 resulta 60. Y el resultado es 110 grados. Y esa es la respuesta. Ahora vamos al ejercicio número 2, ¿ya? Primero de secundaria. Dice, si el complemento de la medida de un ángulo X es 35, calcule X. Entonces diremos así. El complemento de X, 90 menos X, dice que es igual a 35. Entonces con esto podemos desarrollar. ¿Cómo? Colocamos 90 ahí y el 35 que está en el lado derecho pasa a este lado a restar. Y lo igualas a X. Y de aquí resulta que 90 menos 35 efectivamente es 55. Y ese viene a ser la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Vamos inmediatamente al ejercicio número 3, donde te están pidiendo calcule el complemento, ¿ya? Calcule el complemento de 40 más X.
Entonces, ¿cómo se calcula el complemento de un ángulo cualquiera? Sería así: 90 menos, se pone paréntesis, en este caso es 40 más x. Así se hace: 90 menos 40 más x. Y esto trae como consecuencia el desarrollo siguiente: 90 menos 40 menos por más es menos. Y la respuesta finalmente es 90 menos 40, 50 menos x. Y ese viene a ser el resultado. Vamos a ver ahora el ejercicio número 4. Dice el suplemento de 20 más x es 3x, calcule x. El suplemento sería así: 180 menos paréntesis 20 más x. ¿Ya? Y eso se iguala a 3x. De ahí podemos desarrollar: 180 menos 20 es 60 menos x y se iguala a 3x. De aquí 60 es igual a 4x. Y finalmente el resultado, x es 15. Y justo te están pidiendo x. Ese es el resultado, la respuesta. Jóvenes, seguimos desarrollando la dirigida número 2, primero de secundaria. Problema número 5. Dice ahí: el complemento del complemento de x más el suplemento del complemento de 40 es igual a 160. Calcule x. Acá he escrito en forma literal todo para luego reemplazar. El término complemento del significa 90 menos. O sea, complemento del es esta parte. Luego sigue complemento de x. Colocamos acá complemento de x. Más suplemento del, o sea, 180 menos. ¿De quién? Del complemento de 40. Ustedes saben que complemento de 40 es 90 menos 40, o sea, 50. Y eso es igual a 160. Muy bien, acá podemos desarrollarlo rápidamente. 90 menos 90 es 0. Menos por menos más x. Más 180 menos 50 es 130. Y eso es igual a 160. Y aquí sale la respuesta. X es igual a 30 grados sexagesimales. Esa es justamente la respuesta del ejercicio.